¿Cree usted que la búsqueda incesante de remedios, diagnósticos y terapias para cada síntoma físico es el camino a la salud plena, a la paz inquebrantable? ¿Considera que al identificar su bienestar exclusivamente con la ausencia de enfermedad, cae en una sofisticada trampa del ego que le impide ver la verdad más profunda de su ser, la vasta conciencia que reside más allá de la materia? ¿Piensa, acaso, que esta búsqueda lo hace virtuoso en el cuidado personal, una persona diligente y consciente? Para Mahansa Yogananda y las ancestrales enseñanzas de los Upanishads, revelan una verdad incómoda, pero infinitamente liberadora. La salud genuina no es la mera ausencia de enfermedad, sino la conexión inquebrantable con la conciencia divina, con el Atman eterno, incluso y especialmente en medio del desafío físico. La mente moderna ha erigido un altar a la cura externa, persiguiendo con frenesí cada nueva píldora, cada dieta milagrosa, cada hack biológico, mientras ignora el santuario interior, el templo del alma. ¿Qué pasaría si le dijera que muchas de las dolencias que atormentan a la humanidad, esa fatiga crónica, ese dolor persistente, esa ansiedad somatizada que la ciencia médica lucha por explicar completamente, no son meros fallos biológicos aleatorios, sino mensajes cósmicos? Mensajes encriptados del karma, un plan espiritual maestro orquestado por su propia alma, diseñado para forzar un despertar que el ego se niega a reconocer. Usted vive en un cuerpo, respira un aire, experimenta una realidad que cree comprender. Pero esta comprensión, si se limita solo a lo material, es una visión de túnel. La verdad que se esconde detrás del velo de la percepción cotidiana es que su cuerpo, su salud, sus desafíos físicos, son mucho más que una colección de células y sistemas. Son un campo de batalla kármico, un espejo de su evolución espiritual, una manifestación tangible de las semillas que su alma ha plantado en esta o en vidas anteriores. La enfermedad, en este contexto, no es un castigo caprichoso de un Dios distante, ni una lotería genética desafortunada. Es, en su esencia más profunda, un maestro implacable, un catalizador del despertar. Es la voz del karma resonando en la carne, exigiendo atención a lecciones no aprendidas, a patrones no disueltos, a una desconexión fundamental con su verdadero ser. Nos han programado para temer a la enfermedad, para verla como un enemigo a erradicar a toda costa. Y si bien la ciencia médica tiene su lugar, y es una bendición en muchos aspectos, su enfoque limitado a la materia puede, irónicamente, perpetuar la ignorancia espiritual. Porque al centrarse únicamente en la eliminación del síntoma, se ignora el llamado del alma, el propósito subyacente de la experiencia. Para Mahansa Yogananda, el maestro que trajo el Kriya Yoga a Occidente, nos reveló que el cuerpo es el templo del alma, una manifestación de la conciencia divina, y que cada experiencia, incluyendo la salud y la enfermedad, es una oportunidad para la autorrealización. Los Upanishads, textos sagrados del Vedanta, nos enseñan sobre el Atman, el alma individual, que es idéntica a Brahman, la conciencia suprema. Desde esta perspectiva, la enfermedad no puede tocar su verdadera esencia, su Atman inmortal, pero sí puede forzar al ego, a la personalidad ilusoria, a confrontar sus limitaciones y a buscar la fuente de todo ser. La cultura actual idolatra la juventud eterna, la vitalidad inquebrantable, la ausencia total de dolencias. Se le ha dicho que si se alimenta bien, hace ejercicio, evita el estrés, puede ganar la batalla contra el deterioro. Pero, ¿qué sucede cuando, a pesar de todos sus esfuerzos, el cuerpo comienza a fallar? La energía disminuye, el dolor aparece. La frustración se convierte en desesperación,
La culpa se anida en el corazón, porque el ego, en su identificación con el cuerpo, se siente traicionado, débil, defectuoso. Y es precisamente en esta vulnerabilidad donde la oportunidad espiritual florece. Es en el quebrantamiento de la ilusión de control total sobre la materia donde el alma puede comenzar a respirar, a recordar su verdadera naturaleza. Este no es un mensaje para desatender su cuerpo o para rechazar la ayuda médica. Es un llamado a expandir su comprensión, a trascender la visión puramente materialista de la salud y a integrar una dimensión espiritual profunda. Es una invitación a ver su cuerpo no solo como una máquina biológica, sino como un instrumento sagrado, un vehículo kármico, un maestro de la conciencia. La verdadera curación, la sanación más profunda, no ocurre solo en la ausencia de síntomas, sino en el despertar a su identidad eterna, a la conciencia que anima el cuerpo y trasciende toda forma. ¿Está usted listo para cuestionar sus creencias más arraigadas sobre la salud y la enfermedad? ¿Está dispuesto a ver sus desafíos físicos no como una maldición, sino como una bendición disfrazada, un plan divino para su despertar? ¿Y si la enfermedad no fuera un castigo, sino un mensajero kármico, un llamado del Atman para despertar a su naturaleza eterna más allá del cuerpo y trascender los límites de esta ilusión? Comente ahora mismo, aquí debajo, con una sola palabra. Verdad. Si usted siente que hay algo más allá de lo que le han enseñado sobre su cuerpo y su salud. Su alma ya lo sabe, y al comentar, usted declara su disposición a confrontar esta verdad. Usted ha experimentado la intrincada maraña de las dolencias físicas, la fatiga inexplicada, las alergias crónicas, las enfermedades autoinmunes que los médicos luchan por descifrar. La frustración es palpable, la angustia un compañero constante. ¿Cuántas veces se ha preguntado, ¿por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? Esta crisis no es accidental, es un momento crucial. Es la resonancia del karma en su forma más tangible, un eco de una decisión, de un voto, de un trauma energético que se grabó profundamente en el tejido de su ser en esta vida o en existencias anteriores. Lo que usted no sabía. Entonces, lo que su ego se ha negado a reconocer es que su cuerpo es un registrador maestro, un archivo viviente de cada pensamiento, cada emoción, cada acción y reacción que su alma ha experimentado. Desde la perspectiva de la sabiduría yógica, el cuerpo físico es la densificación de un plan sutil. Es el reflejo de sus cuerpos más etéreos, el cuerpo astral, sede de las emociones y el karma, y el cuerpo causal, sede de las ideas semilla y la inteligencia divina. Las enfermedades no son meros errores aleatorios del sistema biológico. Son la manifestación en el plano físico de desequilibrios, bloqueos o lecciones kármicas que el alma necesita resolver. El dolor persistente, por ejemplo, podría ser la materialización de un apego excesivo a la forma, una resistencia a la impermanencia, o incluso el resultado de haber causado sufrimiento en el pasado. La debilidad crónica, la falta de vitalidad, a menudo reflejan una desconexión con la fuente de energía cósmica, una vida vivida en la periferia de la conciencia, en lugar de en su centro divino. Paramahansa Yogananda nos enseñó que la salud es nuestro estado natural, un reflejo de la armonía del alma con Dios. Cuando hay un quiebre en esta armonía, ya sea por acciones egoístas, pensamientos negativos o la acumulación de impresiones kármicas no resueltas, el cuerpo es el primero en recibir el impacto. Es el mecanismo de retroalimentación de la existencia, un sistema de alarma que le advierte que necesita corregir el rumbo, que su alineación interna con el Atman se ha desviado. Los Upanishads, por su parte, nos recuerdan constantemente la impermanencia del cuerpo y la eternidad del Atman.
Lejos de ser un consuelo pasivo, esta verdad es un llamado a la acción. Si su verdadero ser es eterno e inmutable, ¿por qué sufre el cuerpo? Porque se ha identificado con la ilusión, con Maya, y ha olvidado su naturaleza divina. La enfermedad es, entonces, un maestro severo que busca romper esa identificación. Piensa en esto. Si un patrón de enfermedad se repite en su familia, más allá de la genética obvia, podría ser un karma de linaje, un voto colectivo, un trauma ancestral no sanado que se expresa a través de los cuerpos de las generaciones. La medicina moderna lo llamaría predisposición genética. La sabiduría yógica lo ve como una oportunidad para que usted, el individuo consciente, se convierta en el punto de inflexión, el purificador de ese hilo kármico. Su enfermedad, su condición, no es solo suya, es una invitación a sanar no solo su cuerpo, sino a trascender un legado energético. Lo que su alma sospechaba, pero su ego negaba, es que este cuerpo frágil es un portal. Es el vehículo a través del cual el karma se expresa, se purifica y se trasciende. La frustración con el sufrimiento, la injusticia percibida de ciertas dolencias, la impermanencia implacable de la salud, son todas facetas de la ilusión de Maya. Nos aferramos a la idea de un cuerpo perfecto y eterno, en un mundo que es inherentemente impermanente. Nos quejamos de la injusticia cuando, desde una perspectiva cósmica, cada experiencia es una oportunidad de crecimiento, una manifestación de la ley de causa y efecto. La perspectiva yógica no niega el dolor, lo reencuadra. El mundo no es malo o injusto, es Maya, una manifestación divina, un sueño cósmico proyectado con un propósito preciso: probarnos, desafiarnos y, en última instancia, despertarnos a nuestra realidad divina. Sus desafíos de salud no son errores, son parte del guión divino de su alma. Reconocer que la enfermedad puede ser un mensajero kármico es el primer paso hacia una sanación más profunda. No se trata de culpar al pasado, sino de empoderar el presente. No se trata de resignación, sino de acción consciente. Este reconocimiento le libera de la mentalidad de víctima y le eleva a la posición de un alma soberana, capaz de interactuar con su karma, no solo de sufrirlo. La verdadera sanación comienza cuando usted mira más allá de los síntomas y se pregunta: ¿qué lección kármica está tratando de revelarme mi cuerpo? ¿Qué parte de mi ser divino he olvidado? Comprender el origen kármico de sus desafíos de salud es solo el mapa del campo de batalla. La primera lucha real, la más íntima y feroz, está a punto de comenzar. Y no será contra un virus o una célula defectuosa, sino contra el enemigo más cercano y traicionero, sus propios mecanismos de defensa, el ego que se aferra a la ilusión de control y niega la sabiduría inherente de su alma. ¿Está listo para confrontar la raíz de su sufrimiento? ¿O seguirá buscando parches externos mientras el verdadero sanador, su Atman, espera pacientemente dentro? Usted ahora comprende que sus desafíos de salud no son aleatorios, sino ecos kármicos, mensajes codificados de su alma. Pero entenderlo es solo la primera chispa. La verdadera prueba comienza cuando se da cuenta de que la curación profunda no es una simple ecuación bioquímica, sino una guerra interna, una batalla por la soberanía de su conciencia. La ascensión espiritual no es un paseo apacible, es un embudo que se estrecha con cada paso, donde cada prueba es más exigente y el costo emocional de la transformación se intensifica. No se trata solo de cambiar la dieta o tomar medicamentos, se trata de desmantelar las estructuras del ego que se resisten a la verdad del Atman. El enemigo común en esta guerra es la identificación con la ilusión, con Maya. Es el ego, que se aferra a la enfermedad como parte de su identidad, que se rebela contra la idea de que usted es responsable de su realidad kármica. La primera fase de esta batalla se libra en el plano externo.
Usted busca opiniones médicas, se somete a tratamientos, persigue soluciones tangibles. Y a menudo, estas soluciones son parciales o temporales, porque la raíz del problema, la lección kármica subyacente, aún no ha sido comprendida o integrada. El ego se frustra, se siente impotente, víctima de un cuerpo que parece traicionarlo. Este es el primer engaño: creer que la solución reside únicamente fuera de usted. Pero la guerra se intensifica, se vuelve interna. Las dudas asaltan su mente. ¿Realmente estoy creando mi propia realidad? ¿Es esta enfermedad mi culpa? El miedo se instala. Miedo a la cronicidad, miedo a la muerte, miedo a no poder ser normal de nuevo. Estos son los ataques del ego, las voces de Maya que buscan mantenerlo anclado en la identificación con la materia. Yogananda nos enseñó que la mente es el gran perturbador, pero también el gran liberador. La batalla por la salud espiritual se gana o se pierde en el campo de la conciencia, en la disciplina de trascender los pensamientos limitantes y las emociones destructivas. El yoga, la meditación, la oración cósmica, no son paliativos, son armas, herramientas para la guerra interior, para reconquistar el terreno de su propia mente. Los Upanishads afirman que el Atman es puro, inmutable, eterno. Entonces, si usted es Atman, ¿cómo puede una enfermedad afectarle? No puede. La enfermedad afecta al cuerpo y a la mente, a las envolturas ilusorias que el Atman habita temporalmente. La guerra interna es la lucha por desidentificarse de estas envolturas, por recordar su verdadera naturaleza. Es la confrontación con la creencia de que usted es a su cuerpo enfermo, es su diagnóstico. La rendición, en este contexto, no es pasividad, es una estrategia radical. Es la entrega de su voluntad personal a la voluntad divina, la aceptación de que hay un plan más grande en juego, un propósito kármico que su alma está orquestando para su evolución. Cada vez que el dolor físico le empuja al límite, cada vez que la incertidumbre médica lo inmoviliza, el ego tiene la oportunidad de reafirmar su control, de envolverle en la autocompasión o el resentimiento. Pero su alma, su Atman, le ofrece otro camino, el de la rendición consciente. No es rendirse haz la enfermedad, sino rendirse haz la sabiduría que la enfermedad trae consigo. Es un acto de coraje supremo, porque implica soltar el control. Abandonar la ilusión de que usted puede manipular la realidad externa sin antes transformar la interna. Esta rendición no es un signo de debilidad, sino la manifestación de una fuerza interior inquebrantable, una confianza absoluta en la guía divina. La dor oculta abordada, aquí, es la sensación de ser una víctima de su propio cuerpo, de su destino biológico. La guerra interna se libra para desmantelar esta narrativa. Usted no es una víctima, es un alma en evolución, enfrentando lecciones kármicas elegidas. La referencia filosófica de Yogananda y los Upanishads le otorga el poder de trascender la dualidad de la salud y la enfermedad, de ver ambos como expresiones de la conciencia. En el corazón de esta guerra interna reside un secreto. Cada vez que usted se permite sentir la vulnerabilidad de su cuerpo, pero al mismo tiempo afirma la invulnerabilidad de su alma, está perforando el velo de Maya. Cada respiración consciente que dirige hacia una zona de dolor, no para eliminarlo, sino para ofrecerlo, para comprenderlo, es un golpe al ego. Pero el camino es arduo, y el ego es un adversario astuto. ¿Qué sucede cuando la rendición parece inalcanzable? Cuando el dolor se vuelve insoportable. ¿Y si la única manera de ganar esta guerra interior fuera renunciar a la propia idea de victoria, abrazando la paradoja de la derrota como la verdadera puerta a la libertad? El camino hasta aquí ha sido una confrontación implacable, una guerra interna que ha
expuesto la futilidad de aferrarse a la ilusión del control. Usted ha visto cómo el ego se rebela, cómo el miedo intenta esclavizarle. Ahora, se encuentra en el umbral del clímax, el punto de no retorno donde la identidad antigua debe ser simbólicamente aniquilada para dar paso a una conciencia expandida. Esto no es una metáfora, es una ceremonia de muerte y renacimiento que se experimenta en lo más profundo de su ser. Es el momento en que usted, el Atman, se convierte en el testigo lúcido de su propia transformación, observando la disolución de las cadenas kármicas que el ego forjó. La verdadera sanación, la manifestación de una realidad lúcida de bienestar ilimitado, no se trata de erradicar la enfermedad, sino de trascender la identificación con ella. Es la práctica consistente de lo que Paramahansa Yogananda llamó la oración cósmica y la meditación profunda en el ser. Esta no es una súplica pasiva, es una invocación activa, un decreto de la conciencia que reconoce la unidad con la I, fuente de toda existencia. Cuando usted ora cósmicamente, no está pidiendo a Dios desde la separación, sino afirmando su unidad con Dios, atrayendo la energía divina para disolver las marcas energéticas del karma que se manifiestan como enfermedad. En este clímax, el usted, como testigo, es crucial. Ya no es usted hace una meditación para curarse. Es esto sucede en usted, una transformación que se experimenta, no se fuerza. La intuición se agudiza, la compasión se profundiza, y una alegría profunda, incondicional, comienza a surgir desde el centro de su ser, independientemente de las condiciones físicas. Esta es la manifestación de su bienestar ilimitado, no porque su cuerpo sea perfecto, sino porque su conciencia se ha realineado con la perfección del Atman. La enfermedad puede persistir por un tiempo, puede incluso ser una compañía constante, pero su relación con ella cambia radicalmente. Ya no es una fuente de sufrimiento, es un recordatorio constante de su verdadera identidad, una disciplina espiritual que lo mantiene anclado en el eterno. Las dolencias físicas, los desafíos kármicos en la salud, se convierten en oportunidades para aplicar la verdad de los Upanishads. Tat Tvamasi. Tú eres eso. Tú eres la conciencia suprema, no el cuerpo perecedero. Esta afirmación no es un escape de la realidad, sino un anclaje en la realidad última. El dolor se experimenta, pero no lo define. La enfermedad se observa, pero no lo consume. Se genera una distancia sagrada, un espacio de libertad entre el Atman y las manifestaciones de Maya. Esta es la liberación de los ciclos kármicos. La oración cósmica ayuda a disolver los patrones, las limitaciones. No es que Dios venga a borrar su karma por arte de magia, es que usted, al alinearse con la conciencia divina, genera una energía tal que transmuta y libera esas marcas energéticas. Es la empolvante perspectiva de crear un futuro libre del peso de las marcas energéticas del pasado. Las prácticas simples y diarias van más allá de la meditación formal. Es la respiración consciente en cada momento, la observancia silenciosa de sus pensamientos, la intención de ver lo divino en cada interacción. Es cultivar la gratitud por la lección, no por la dolencia. Es entender que la energía que fluye a través de usted es ilimitada y benevolente, y que la enfermedad es solo una interrupción en ese flujo, causada por el olvido de su conexión. Al restablecer esa conexión a través de la práctica constante, usted no solo sana, sino que se transforma. El cuerpo, aunque aún sujeto a la impermanencia, se convierte en un instrumento más afinado para la manifestación del espíritu. La dor oculta abordada era la de sentirse una víctima, atrapado en un cuerpo que falla. El gatillo emocional primario, el empoderamiento espiritual, surge de esta realización. Usted es el alma soberana, el Atman que observa y trasciende. Este es el renacimiento.
Este es un momento de elección definitiva. Su ego, herido y diminuto, ha sido confrontado con la inmensidad de su Atman. Usted se aferrará a la narrativa del sufrimiento, a la comodidad de la identidad fragmentada, o dará el salto valiente hacia la plenitud de su conciencia divina. Comente ahora mismo, con la palabra nacimiento. Si está dispuesto a dejar morir su viejo yo, su vieja narrativa de la enfermedad, para que su Atman pueda nacer plenamente en su experiencia. El universo espera su declaración. Pero, ¿qué sucede después de esta muerte simbólica, después de este renacimiento? ¿Cómo se vive en el mundo, con un cuerpo que aún puede manifestar imperfecciones, con un alma que ahora sabe que es eterna e ilimitada? La experiencia mística del clímax ha sido un terremoto en su conciencia. Ha presenciado la muerte simbólica del ego y el renacimiento de su Atman, el yo eterno. Pero la sabiduría no es un retiro en la montaña, es la capacidad de traducir esa experiencia trascendente en una vida tangible, en cambios reales en su día a día. Esta es la materialización del despertar. ¿Cómo vivir la salud del Atman en un mundo que aún opera bajo las leyes de Maya? El tono ahora es el de un testigo iluminado, no más alarmista, sino sereno y definitivo. Usted ha comprendido que la salud no es solo un estado físico, sino un reflejo de su alineación con la conciencia cósmica. La ciencia emergente está empezando a validar lo que los yogis y los sabios védicos han sabido durante milenios. La conciencia no es un epifenómeno del cerebro, es fundamental para la realidad. Su estado de conciencia impacta directamente los sistemas energéticos de su cuerpo, su campo vibracional, su vitalidad celular. Esto no es meramente misticismo, es una profunda reevaluación del potencial humano, una reescritura de las leyes que rigen su bienestar. La salud ya no es una lotería genética, sino un arte de vivir consciente. Integrar estas verdades espirituales a su rutina diaria significa trascender la visión limitada de la salud. Ya no busca simplemente la ausencia de enfermedad, sino la presencia de la alegría, la paz y la conexión divina. La paz que ahora experimenta no es la ausencia de conflictos, sino la inquebrantable serenidad que reside en el Atman, una fortaleza interior que ninguna crisis externa puede tocar. Ancle esta paz a sensaciones concretas: la calma en su respiración, la claridad en su mente, la compasión en su corazón. Su relación con el dolor y la enfermedad cambia. Se convierten en maestros, no en tiranos. Retomemos un elemento de la vida antigua, del tópico 1, la angustia de las dolencias crónicas y la frustración con la impermanencia. Antes, estas eran prisiones. Ahora, son oportunidades para ejercitar su conciencia, para profundizar en su identidad como Atman. Si el cuerpo duele, usted lo observa, lo cuida, busca alivio, pero su paz ya no depende de su completa erradicación. Su identidad no está ligada a un diagnóstico. Usted se convierte en la testigo serena de su propia experiencia, un observador desapegado del drama de Maya. Este es el efecto cascada de la energía abundante que ha despertado dentro de usted. Al vivir desde la conciencia del Atman, sus relaciones se transforman. Ya no busca completud en los demás, sino que irradia una plenitud que eleva a quienes lo rodean. Su creatividad fluye sin obstáculos, porque la fuente de toda creación reside en su interior. Su bienestar general, que antes era una montaña rusa de altibajos, se convierte en un océano de calma profunda, capaz de surfear cualquier ola. Su energía ya no es robada por el miedo o la ansiedad, sino que se renueva constantemente de la fuente divina. Paramahansa Yogananda nos instó a buscar a Dios no solo en la meditación, sino en la actividad diaria, en cada respiración,
en cada acción. Los Upanishads, al proclamar la unidad de Atman y Brahman, nos invitan a ver lo divino en todas partes, en cada partícula de existencia. Su cuerpo, con sus desafíos y sus milagros, es una manifestación de Brahman. Al decir, honrarlo, al cuidarlo con sabiduría, al usarlo como un instrumento para el servicio y el despertar, usted participa activamente en su propia jornada hacia el bienestar ilimitado. No se trata de una cura milagrosa para todas las dolencias físicas, sino de una curación de la conciencia que trasciende la enfermedad. Es la libertad de vivir en un cuerpo humano con sus limitaciones, mientras habita simultáneamente la infinitud del Atman. Su vida se convierte en un testimonio viviente de esta verdad. Un faro para aquellos que aún luchan en la oscuridad de la ilusión. La sanación más profunda, la verdadera, ya ha ocurrido dentro de usted. No espere a que el cuerpo se cure para vivir esta verdad. Viva la verdad, y el cuerpo seguirá su ejemplo en la medida de lo posible, libre de la carga del karma no resuelto. Pero este despertar no es un destino final, es la apertura de un portal. La verdadera pregunta ahora no es cómo mantener esta paz, sino hacia dónde lo guiará esta nueva conciencia. Esta ilimitada energía, en un mundo que aún duerme. Usted ha viajado desde la angustia de la enfermedad kármica hasta el clímax del renacimiento del Atman. Ha materializado el despertar en una comprensión tangible de bienestar ilimitado. Siente una conexión más clara e intencional con su realidad espiritual, una intuición agudizada, una compasión que emana naturalmente y una alegría que no depende de las circunstancias externas. Su convite personal para explorar esta profunda jornada espiritual ha rendido frutos y ahora experimenta una energía ilimitada que antes le parecía inalcanzable. Se ha empoderado, participando activamente en su propio camino de sanación, comenzando hoy. Pero este despertar no es un destino, es la apertura de un portal, la primera luz de una jornada infinita. La jornada infinita es la comprensión de que la liberación personal es solo el preludio de una responsabilidad mayor. Ha trascendido el sufrimiento de la identificación con el cuerpo y la mente. Ha disuelto el peso del karma personal. Pero, ¿qué sucede cuando se da cuenta de que la liberación no fue solo para usted? Este es el gran giro, la revelación que eleva las apuestas de lo individual a lo colectivo. La transformación personal implica ahora una responsabilidad universal. Yogananda, en su profunda compasión, no solo buscó la liberación individual, sino la elevación de la conciencia planetaria. Los Upanishads no solo enseñan sobre el Atman individual, sino sobre Brahman, la conciencia única que impregna todo. Su despertar no es una isla, sino una onda que se propaga por el océano de la existencia. Cada vez que usted sana un patrón kármico, no solo se libera a sí mismo, sino que contribuye a la sanación colectiva, al despertar de la humanidad. Su energía abundante, su bienestar ilimitado, no son para su consumo exclusivo, son para ser irradiados, para iluminar el camino de otros. ¿Qué hará con esta energía? ¿Cómo utilizará esta conciencia expandida? La pregunta ya no es cómo puedo estar bien, sino cómo puedo ser un instrumento del bienestar divino en el mundo. Usted ha roto las cadenas de su propia ilusión. Ahora, el universo lo invita a ser un faro para aquellos que aún están atrapados en el sueño de Maya. Su cuerpo, antes un campo de batalla kármico, ahora es un templo de servicio. Sus dolencias pasadas, sus luchas, se convierten en fuentes de empatía, en pruebas de su propia fortaleza que puede compartir. Este es el gran cliffhanger existencial. ¿Aceptará la carga sagrada de esta verdad o se retraerá en la comodidad de su paz personal, ignorando el clamor de un mundo que aún sufre los grilletes del karma y la ilusión?
Y si la verdadera maestría no reside en su propia liberación, sino en convertirse en el catalizador para que otros también se atrevan a morir a su ego y renacer a su Atman, incluso cuando el camino parece intransitable y el costo de la compasión insoportable. Usted ha escuchado la voz del despertar inevitable. Ha recorrido el sendero desde la angustia de las dolencias kármicas hasta la serena maestría del Atman. No se le ha ofrecido un atajo, sino un mapa forjado en la sabiduría milenaria de Yogananda y los Upanishads, una senda que exige valentía, disciplina y una devoción inquebrantable. Este no es un mero video, es un llamado a la acción, una oportunidad para que su alma reclame la soberanía que le fue arrebatada por la ilusión. Si lo que ha sentido aquí resuena con la verdad que su corazón ya conoce, si el eco de estas palabras despierta una sed profunda de auténtica liberación, entonces usted es parte de una tribu de buscadores, de almas que se niegan a vivir en la periferia de su propio ser. Usted es de aquellos que no buscan analgésicos para el alma, sino la cirugía que extirpa la raíz del sufrimiento. La oferta es íntima y profunda. Para aquellos que están listos para trascender las limitaciones del cuerpo y de la mente, para vivir desde la conciencia ilimitada del Atman, la jornada no termina aquí. Hemos rasgado solo un velo. Para profundizar en esta sabiduría, para obtener las herramientas prácticas que Paramahansa Yogananda legó para el despertar de la energía cósmica y la disolución consciente del karma, existe un camino estructurado, una guía para la maestría interior. No espere a que la próxima dolencia lo fuerce a mirar hacia adentro. No permita que el ruido del mundo ahogue la voz de su Atman. El momento de actuar es ahora, con la misma determinación con la que su alma eligió sus lecciones kármicas. Le insto a que no se detenga aquí. Sumérjase más profundo. Explore la ciencia sagrada de la autorrealización. Usted no está solo en esta jornada. Si está listo para ser el maestro de su destino kármico, el sanador de su linaje y el faro para otros, entonces, suscríbase a este canal ahora mismo. Active las notificaciones para no perderse el próximo mensaje que su alma necesita escuchar. Y comente aquí abajo, con la palabra libre, para declarar su compromiso. Con su propia soberanía espiritual, su alma lo llama a la acción, a la transformación. ¿Responderá?